Hoy quiero usted que anota, si usted es de los que anota, pues le pido que esté atento, y si no, le repito nuevamente, vaya a su casa, escuche nuevamente el mensaje y no solamente edifíquese usted, compártale el enlace a sus amigos, suba esta prédica a su página de Facebook, etiquete a otros para que otros sean bendecidos con esta palabra. Quiero compartir bajo el tema activando una atmósfera profética. Diga conmigo, hoy es activada una atmósfera profética en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi casa espiritual y donde quiera que yo vaya. Ahora diga conmigo, levante su mano y diga: yo soy el portador de esa unción profética. Yo soy el portador de esa activación profética. Y donde quiera que yo me mueva, ahí estará el Espíritu de Dios moviéndose. Da un fuerte aplauso al Señor. Usted y yo somos los portadores de esa unción. Y como siempre, quiero iniciar definiendo los términos que identifican el tema que voy a abordar: activando, atmósfera y profético. 3 palabras claves que quiero dejar sentada en su corazón para luego desarrollar el tema. Quiero poner uno de los versículos iniciales, que es Apocalipsis 19:10. Aquí está hablando el apóstol Juan cuando fue llevado a la isla de Patmos, y él tiene un encuentro con el Dios vivo. Él tiene una revelación allí. Y vea lo que dice. Y dice Juan: y me postré a sus pies para adorarle, porque ahí se le apareció un ángel en ese momento. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, ¿qué dice? El testimonio de ¿quién? De Jesús. Y luego dice: adora ¿a quién? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Más adelante lo vamos a desarrollar, pero quiero leerlo para usted. Veamos la definición de la palabra activación, la cual se origina lógicamente del verbo activar. Activar significa hacer que un mecanismo se ponga en funcionamiento para actuar en ese mismo momento. Vea bien, es poder hacer o provocar que algo sea echado a funcionar. Hoy el Espíritu de Dios lo va a poner a funcionar a usted. Diga conmigo: cualquier tuerca pegada o con herrumbre que haya en mi vida espiritual, hoy es saturada con el aceite del Espíritu Santo para que vuelva a funcionar. Algunos sinónimos de activación. Activar también implica accionar. Diga conmigo: accionar, accionar, acelerar. Dios está acelerando los tiempos en esta temporada. Dios está acelerando a su pueblo, en esta temporada. También significa accionar, acelerar, estimular, avivar. ¿Ha escuchado los jóvenes cuando dicen: hey, ponete vivo vos, avivate? Hoy el Espíritu de Dios nos va a avivar, impulsar. Impulsar también tiene que ver con fundamentarse y cimentarse. Hoy vamos a ser activados, hoy vamos a ser acelerados, estimulados, avivados, impulsados por el Espíritu Santo. Veamos la palabra atmósfera. Atmósfera en lo natural tiene que ver con el aire o el estado del aire que rodea un lugar, abierto o cerrado. Usted sabe que el aire está compuesto de algunos elementos químicos. Algunos de ellos es el oxígeno, pero también está el dióxido de carbono. Cuando hay una alteración en el aire, que es el que se mueve en la atmósfera donde usted quiera que se mueva, si uno de ellos
fuera alterado, amados hermanos, por ejemplo, el monóxido de carbono que fuera alterado en este momento, en este lugar, inmediatamente usted percibe un cambio en la atmósfera. Y ese podía ser dañino. Pero cuando el oxígeno es más fuerte que el monóxido de carbono, usted siente rico. Como cuando usted va a una montaña y usted dice, uy, qué rico se siente. Así también es en el mundo espiritual. Hay atmósferas que están cargadas del oxígeno del Espíritu Santo, pero hay otras atmósferas que están cargadas del monóxido de carbono, que puede representar la influencia demoníaca en un lugar. El monóxido de carbono te mata, el oxígeno te da vida. Así que usted y yo ya dijimos que somos los portadores de la gloria de Dios. Somos los portadores de su presencia. Somos los portadores de esa unción profética. Y somos usted y yo el elemento del aire en este momento. Ese elemento que va a cambiar las atmósferas. Ese elemento que donde llegues tú, algo va a suceder. Cuando un hijo y una hija de Dios cargan la gloria de Dios, cargan la palabra de Dios, cargan la unción profética, donde quiera que vaya, por muy hostil que sea una atmósfera, algo sucede. No importa cuán densa esté la atmósfera en un lugar, pero cuando un hombre y una mujer de Dios se paran en ese lugar, algo sucede. Las tinieblas tienen que retroceder. Así que usted y yo vamos a cambiar las atmósferas. Muchas atmósferas se tornan hostiles, se tornan difíciles. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo muchas veces nos encargamos de hablar palabra negativa, palabra contraria a la palabra de Dios, y eso provoca que una atmósfera sea negativa o contraria a la atmósfera en la cual usted y yo debemos de vivir como hijos de Dios. La atmósfera es el entorno donde tú te desarrollas. La atmósfera es el ámbito donde tú te desarrollas como hijo, como hombre y mujer espiritual. Así como la atmósfera de un pez es el agua, para que pueda vivir y desarrollarse naturalmente, debe de vivir en el agua. Así usted y yo necesitamos una atmósfera profética para poder desarrollar nuestro llamado sanamente. Sinónimos de atmósfera es ambiente, espacio, ámbito. Y por último veamos lo que es el concepto de profecía. La profecía o el espíritu de profecía es hablar bajo la inspiración divina. Diga conmigo, es hablar bajo la inspiración divina. La profecía también es la perspectiva de Dios dada a una persona para que vea como Dios ve. Otro concepto es la revelación del presente y del futuro en el ahora. Es la intervención de Dios en las circunstancias del hombre, en todo lo que tenga que ver con él, su vida personal, su llamado, su familia, sus negocios, todo lo que tenga que ver con sus hijos. También es una inspiración sobrenatural. Pero también profecía es poder tener acceso a los secretos del corazón de Dios. Y ahora que ya establecí la plataforma de los conceptos, activación, atmósfera, la activación, vamos a ser movilizados, vamos a ser activados, vamos a comenzar a accionar. ¿Para qué? Para cambiar atmósferas negativas a atmósferas de bendición, para cambiar atmósferas de las tinieblas a atmósferas de reino. ¿A través de qué? A través de la unción profética que Dios ha establecido en el corazón de su pueblo.
¿A través de qué? A través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hablar de profecía, hablar del espíritu de profecía, es hablar del mismo Espíritu de Jesús, es hablar del mismo Espíritu Santo. En nuestra propia carne, en nuestra propia naturaleza humana, jamás podremos accesar al corazón de Dios. Solo accesamos al corazón de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hoy en día muy poco se habla acerca de lo profético. Muchas iglesias incluso le tienen miedo a lo profético. Y en alguna parte es correcto, está bien. ¿Sabe por qué? Porque a través de los años se han cometido muchos abusos por medio de la palabra profética. Se ha distorsionado el verdadero concepto de lo profético. Y han hecho mucho daño a muchas personas a través de un mover profético. ¿Por qué? Porque no fue un mover profético nacido del mismo corazón de Dios, sino nacido de los sentimientos, emociones y la carne y la naturaleza humana de una persona que no ha sido procesada. Yo quiero que hoy esta mañana, yo sé que usted está atento, pero yo creo que usted absorbe en el espíritu este tema, porque usted va a ser catapultado a otro nivel y al mismo tiempo va a ser preparado para cuando alguien quiera venir con un espíritu de profecía que no esté alineado al corazón de Dios. Así que muchos han hecho abusos por medio de la profecía y han hecho incluso muchos negocio acerca de esto. Y esto lo vamos a desnudar el día de hoy. ¿Qué dice primera carta de Corintios, capítulo 14, 1? Y luego del 24 al 32, rápidamente. Recuerde que siempre traemos bastantes versículos bíblicos. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Vea bien, este no es un consejo mío, es un consejo del apóstol Pablo en la palabra. Dice al pueblo de Dios: sigan el amor, anhelen los dones del Espíritu Santo, anhélenlo. Hay muchos dones que el Espíritu Santo da, pero Él dice, escuche, pero sobre todo, ¿qué dice? Que profeticéis. Usted y yo, a partir de este día, vamos a activar la unción profética que hay dentro de nosotros. Vamos a comenzar alineados al corazón de Dios para poder llevar un mensaje de fe, de vida y de esperanza. Porque la profecía no es otra cosa sino un canal, un instrumento, un medio por el cual Dios habla un mensaje a otras personas. Verso 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. ¿Por qué es importante profetizar? ¿Sabe por qué? Porque se revela el corazón de la gente. Dios revela la condición de la gente. ¿Con qué objetivo? No para condenarla, no para avergonzarla, no para hundirla, sino para honrar, para poder darle una oportunidad, para que esa persona se arrepienta, para que esa persona sea restaurada. Solo ese vamos a leer, hijo. Yo quiero que usted lo anote y lo termine de leer en casa, porque hoy va a suceder algo poderoso. Y no quiero dejar de hacer lo que Dios me ordenó esta mañana. Usted léalo en su casa. Habla y dice: hablen los dones, hablen lengua, pero yo les aconsejo que profeticen. Y ahí dice: háganlo con orden. Porque todo eso, el don profético se debe de manifestar con orden en una casa. No es cuestión que aquí todos al mismo tiempo vamos a profetizar. ¿Por qué? Porque hay que ponerle atención a las palabras proféticas. Yo le aconsejo a usted, cuando alguien lo ministre, usted esté con la oreja
levantada para ver qué es lo que le ministra. Porque tiene que tener características una palabra profética, que se lo vamos a dar más adelante. Ya el pueblo de Dios no debe de caminar a ciegas ni ignorante de lo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Urgimos levantar un pueblo profético, pero para levantar un pueblo profético hay una demanda también. Según Corintios, ahí usted lo lee en su casa, el 24 al 25, trae convicción de pecado al perdido. Usted puede ver ahí cómo la palabra profética puede desnudar el pecado en las personas. Repito, con el objetivo de restaurarlo y de levantarlo. Allá en el verso 31 usted puede ver cómo también la palabra profética es para aprender, para exhortar y para edificar al pueblo. Lo profético, ¿qué hace lo profético en nosotros? ¿Qué hace lo profético en la iglesia? Porque lo profético es para afirmar la fe de los hijos de Dios. Diga conmigo, mi fe es activada, es dimensionada a través del mover profético. ¿Qué dice Romanos 1, 11 y 12? Si me ayudas, hijo, ahí. Romanos 1, 11 y 12. Dice, porque deseo veros, dice Pablo, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice para edificaros, para poder, dice, confortarnos en la fe. Uno de los dones que hace que nuestra fe sea afirmada y consolidada es el don de la profecía, es la unción profética, perdón. ¿Para qué más es la unción profética? Lo tomo así, la unción profética, porque voy a aclarar los términos en la diferencia entre un don profético, un llamado profético, un manto profético y el espíritu profético. Así que también la unción profética que cargamos lleva a la iglesia a un desarrollo espiritual. Además de ello, encausa al pueblo, lo confirma y activa al pueblo para escuchar la voz de Dios. El objetivo principal de una activación profética en el pueblo de Dios es para aprender a escuchar la voz de Dios. Porque nadie que no aprenda a escuchar la voz de Dios está listo para poder profetizar. Porque si usted no sabe escuchar la voz de Dios, ¿cómo va a hablar en nombre de Dios? Vamos entonces rápidamente a hablar de esos 4 términos. Número 1, vamos a hablar acerca del espíritu de la profecía. Y bíblicamente ya dijimos en Apocalipsis 19:10 que dice, ahí el ángel le dice al apóstol Juan, adora a Dios. Porque el espíritu del testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo quiero que usted por favor me atienda bien. Usted de aquí va a salir manejando esos conceptos con claridad. El espíritu de profecía, vamos a ver qué significa. Ahí en la Biblia, según Apocalipsis, dice que es el testimonio de Jesús. Vea bien, y hablar del testimonio de Jesús es un tema que solo ese sería un tema para predicar. Pero vamos a hacerlo así rápidamente. Hablar del testimonio de Jesús es hablar de su carácter. Diga conmigo, su carácter, su amor, su poder, sus juicios y sus planes.
Vea bien. El ángel manda al apóstol Juan y le dice: adora a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que activar el testimonio de Jesús a través de ti. ¿Y cuál es el testimonio de Jesús? Es hablar de su carácter. Necesitamos abrir nuestro corazón para que Dios forme su carácter en nosotros. Ya hemos hablado estos domingos anteriores. Número 1, pidiendo sabiduría y entendimiento a Dios. Vimos los dos tipos de cimientos el domingo pasado. Pero hoy el Señor insiste y dice: pueblo, necesitan proyectar el carácter de Jesús aquí en la tierra. Nadie nos va a creer, nadie, no vamos a ser de bendición para nadie si el carácter de Jesús no es establecido en nuestros corazones. Usted y yo ya no podemos ser piezas de dos lados. Usted y yo necesitamos ser piezas de un solo lado. Necesitamos definirnos: o estamos con Dios o estamos en el mundo. Pero no podemos llevar una doble vida. Necesitamos tener la integridad, la santidad, el amor, la justicia, la verdad y todo lo que Jesús es en su carácter. Usted y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para proyectar el carácter de Jesús aquí en la tierra. Nadie que sea imprudente, nadie que sea chismoso, pleitista, que ande en cosas que no tenga que ver con la luz, será de bendición para nadie. Es tiempo de poder levantarnos como una iglesia conforme al carácter de Dios. ¿A través de qué? A través de la manifestación del testimonio de Cristo en nuestras vidas. Hablar del testimonio de Jesús es hablar de su poder. Una persona que ya ha sido tratada, que ha sido formada en el carácter de Jesús, es una persona que está lista para poder demostrar la autoridad y el poder que Jesucristo delegó en usted como iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana Ligia, porque está conectada. Usted debe demostrar el poder de Jesús. Hoy más que nunca tenemos una demanda como iglesia. Los ateos de este tiempo, los humanistas de este tiempo, los impíos de este tiempo están demandando una iglesia que muestre el carácter y el poder de Jesús. De poder ir y orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. De poder ir y libertar al cautivo. De salvar, de liberar al endemoniado y de salvar a aquel que está perdido. Pero cuando una persona no tiene el espíritu de la profecía, hablar del espíritu de la profecía es tener entronado a Jesús en el corazón. Si no tienes entronado a Jesús en tu corazón, el espíritu de la profecía, que es Jesús mismo, no puede ser activado en ti. No puedes transmitir ni proyectar su carácter, ni su poder, ni su justicia, ni su amor, ni su bondad, ni nada de lo que Jesús es. Hablar de profecía no es solamente decir, no es solamente como muchos religiosos se quedaron con ese concepto profético. ¿Cuál es el concepto profético que manejan muchos religiosos? Empiezan a temblar como pollo accidentado. No estoy diciendo de que de repente el Espíritu de Dios no te tome y tú puedas manifestar, pero muchos fingen. Está bien cuando es genuino, cuando es algo que viene del corazón de Dios, pero comienzan así para querer demostrar que son espirituales. Y dicen: así dice el Señor. La palabra profecía, la palabra profética no es solamente para dar un mensaje sencillo de decir Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa. Todo es
es legítimo, pero la palabra profética, el espíritu profético va más allá de una palabra que sea de bendición para alguien. El espíritu de profecía tiene que ver, repito, con que Jesús sea entronado en tu corazón, de tal forma que tú puedas modelar el carácter de Cristo aquí en la tierra. No podemos tener una doble cara, no podemos tener una máscara y vivir con una doble moral. Llegó el tiempo, especialmente quiero hablarle a los jóvenes. Deben de determinarse a quién estás tú para agradar, a tus amigos o a Dios. Sacúdete esos amigos que te van a llevar a la destrucción y comienza a levantarte como esa generación que Dios ha escogido y ha sellado para la manifestación de los últimos tiempos. El espíritu de la profecía entonces tiene que ver con revelar el carácter de Cristo a través de nosotros, con revelar su amor, su poder, su plan. Que yo sepa para qué vine a esta tierra, por qué estoy en esta tierra. Obedecer al plan de Dios, a la dirección que Dios me dio. Yo quiero que usted anote y lo va a leer en su casa. Lo va a leer en su casa, porque usted tiene que aprender a través de la palabra. Llegó la hora de decirle: Señor, aquí está mi vida. Estoy cansado de ser un número en la iglesia, de ser un número más en tu reino. Yo quiero ser un hombre y una mujer que puedan mostrarle al mundo de que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El espíritu de profecía es tener entronado a Jesús en nuestro corazón y demostrarlo con hechos. Ese es el inicio de todo. Yo no me puedo mover ni en el don profético, ni en el manto profético, ni en el llamado de profeta, si primero no tengo el espíritu de profecía dentro de mí. ¿Quién es el espíritu de profecía según la Biblia? ¿Quién es? Jesús. Jesús es el espíritu de la profecía. Él es la semilla profética que viene a activar el mundo espiritual dentro de nosotros. Segundo concepto, vamos a hablar del manto profético. El manto profético es aquella unción que es transferida o que es activada en alguien para poder traer un mensaje de Dios. O sea, en otras palabras, una persona se convierte a Cristo, es nuevecita, pero aunque sea nuevecita, con solo el hecho de estar bajo una cobertura profética, de estar en medio de un pueblo profético, de estar bajo la cobertura de sus pastores que son proféticos, desde ahí les arropa un manto. Desde ahí les arropa ese manto para poder ser activado, aunque no conozca ni siquiera la Biblia. ¿Por qué? Usted ha escuchado en el mundo que dice: anda con lobos y a aullar aprendes. Anda con gente ungida y vas a aprender a ser un ungido. Te mueves en medio de la unción y vas a comenzar a profetizar en medio de la unción. ¿Cómo lo compruebo yo? Lo compruebo en primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 10, que yo prediqué hace unos domingos atrás acerca del llamado de Saúl. Usted recuerda que Saúl, recién ungidito,
recién ungido por Dios como rey, el profeta Samuel le da instrucciones y le dice: vas a ir por el camino, te vas a encontrar a este, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Y dice que le dijo: mientras vayas de regreso a tu casa, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Solo métete y lo demás Dios lo va a hacer. Y dice la escritura: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él. ¿Y qué dice? Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué sabía Saúl? Si Saúl andaba detrás de los burros. Saúl no sabía nada de lo espiritual, pero solo fue que fue sumergido dentro de la compañía de profetas y dice que él comenzó a profetizar. Cuando tú estás en medio de una casa profética, la unción profética te va a caer a ti, aunque no sepas mucho de Biblia. Si tienes un corazón conforme al corazón de Dios, si ya el espíritu de la profecía, que es Jesús, está entronado en tu corazón, tú calificas para que cuando te muevas bajo un manto profético, también puedas convertirte en la voz de Dios aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, hay una transferencia de unción sobre tu vida. Lo que hay en la cabeza de esta casa es transferido sobre todos nosotros. Por eso es que va a ver cómo muchos de los hijos, cuando suben al altar, predican igual que papá, predican igual que mamá, predican y oran, interceden igual que los padres de la casa. ¿Por qué? Porque el ADN es desatado sobre ellos. ¿Por qué? Porque la misma unción que cargan las cabezas, así también es desatado sobre el pueblo. Luego tenemos el tercer, que es el ministerio del profeta. Vamos a ver, no es lo mismo el don de profecía que el ministerio del profeta o el llamado del profeta. Veamos lo que dice Efesios 4:11. Le voy a dar primero las características del ministerio del profeta para que fácilmente identifique quién no es un profeta y solamente tiene un don de profecía. Efesios 4:11 dice: y él mismo, o sea, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Hablar aquí, la palabra profeta habla de un llamado, de un ministerio. Hablar de un llamado profético va más allá de un don profético. Y quiero mostrarles una historia. Usted lo escribe, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del verso 1 al 26. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero anótelo, solo póngalo, hijo. Primer libro de Reyes, capítulo 13, del 1 al 26. Yo le voy a parafrasear la historia para poder avanzar. En este capítulo narra una historia que es real, no es de cuento chino, es real. Dice la palabra que Dios delegó a un profeta, escuche bien, Dios delegó a un profeta joven que se moviera de Jerusalén y que fuera a Betel por orden de Dios. Este profeta se mueve de Judá, de Jerusalén, se mueve hasta Betel. Y dice la escritura que Dios le dio una orden y le dijo: cuando llegues allá, no vas a comer pan a nadie, no le vas a aceptar invitaciones a nadie, no vas a beber con nadie y no te vas a regresar por el mismo camino donde te veniste. No te vayas a regresar. Si tomas un camino, no te regreses. Tenés que seguir adelante. Eso es profético. Usted que ha tomado el camino de Dios, usted no puede regresar atrás, porque si no le va a pasar lo que le pasó a este profeta. Dice la palabra que cuando él llega a este lugar, a Betel, él ve
que ahí se está moviendo la idolatría, que ahí el pueblo se ha desenfrenado. En ese momento gobernaba el rey Jeroboam. Y dice la escritura que él se encendió en la ira de Dios y comenzó a decretar que los altares caían, que se hacían polvo, que se quebraban. Y comenzó a declarar ruina en contra de los altares que estaban en contra de Jehová. Cuando el profeta comienza a profetizar, dice la escritura que el rey Jeroboam escuchó, porque en ese mismo instante comenzaron a desatarse juicios, comenzaron a desatarse milagros sobrenaturales en ese lugar. Y dice que el rey, encendido y enojado, extendió su mano y dijo: enciérrenlo, encarcélenlo. Y dice que en el momento que él levanta su mano, dice que la mano se le secó al rey. Y el rey comenzó a pedir misericordia. Y vino el profeta, el varón de Dios, oró por la mano del rey. Y dice que fue restaurada inmediatamente. Milagros. ¿Sabe qué hace la unción profética? La unción profética derriba, tiene la capacidad de derribar los altares del diablo, tiene la capacidad de hacer retroceder las tinieblas, pero también tiene la capacidad de obrar milagros y maravillas, porque va respaldado por Dios. Y cuando el rey ve el poder que este hombre carga, la unción profética que está sobre ese profeta, le dice: ¿sabes qué? Quiero que vengas a mi casa, que comas pan conmigo, que bebas conmigo y te voy a dar un presente. Y le dice el profeta: no lo voy a hacer, porque Jehová me ordenó que no coma, que no beba, que no regrese al mismo camino, mucho menos que reciba presente. El hombre y la mujer, el profeta verdadero de Dios, no se vende por dinero, no se vende por cosas que le dan. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, cuando profetas que reciben bendición de otros, le callan la boca y quieren que les profetice solo lo que les conviene y no lo que Dios dice. Así que el hombre y la mujer de Dios, con un llamado de profeta, no se corrompen por dinero, no se corrompen por regalitos. Usted puede traer todos los regalos que quiera, pero usted no me va a callar jamás cuando Dios me dé una palabra para corregirlo. Amén. Yo le acepto los regalos, pero no le voy a aceptar que me calle la boca cuando Dios tenga que hablar a través de mí. Porque hay muchos que hacen y le dan regalos al hombre y a la mujer de Dios para que no los regañe, para que estén a su favor, para que estén de su lado, para manejarlos a su antojo. No, Señor. Y dice la Escritura que cuando eso sucede, en el pueblo, en el lugar, había un profeta viejo. Y uno de los hijos que presenció todo se fue donde el papá, el profeta viejo, y le dijo todo lo que había sucedido. Pero ya el profeta joven ya había agarrado camino de regreso a Judá. Y dice que el profeta viejo le dijo a sus hijos: ensíenme un asno porque voy a perseguirlo. Se va detrás del profeta joven y le dice: tú eres el profeta, el hombre de Dios. Mire cómo le llega, le dice: tú eres el hombre de Dios. Sí, yo soy, le dice. Escuché todo lo que sucedió y me declararon todo lo que pasó con el rey. Yo también, le dijo, soy profeta y soy profeta viejo. ¿Qué le quiso decir? Tengo una experiencia y un recorrido con Dios. Pero yo te quiero decir, le dijo, que un ángel se me apareció y me dijo que vinieras conmigo de regreso, que comieras pan, que descansaras y que hasta mañana te vayas. Y dice la Escritura que el profeta joven no hizo lo que le había dicho a todos los demás. Dice que él se confió porque le dijo: yo soy un profeta viejo. Y dice que se volvió a la casa del profeta viejo, comió, bebió. ¿Y sabes qué pasó? Por la misma boca del profeta declaró la muerte a este profeta joven.
Cuando él regresó y se volvió para Betel, dice que le salieron en el camino unos leones y lo despedazaron y lo dejaron muerto. ¿Qué enseñanza me da esto a mí? El profeta de Dios o el hombre de Dios que carga una unción profética, que tiene un don profético o que está bajo un ministerio apostólico y profético, no va a escuchar otra voz, aunque le digan que es espiritual o que es profeta. ¿Sabe por qué? Usted va a caminar en lo que Dios le ha dicho a usted. ¿Qué enseñanza puedo sacar yo de esto? Que la palabra profética no es para guiar tu vida, en el sentido de que tú no te vas a mover si alguien no te dice qué hacer. ¿Cuál es tu fuente donde vas a ir a buscar la revelación y la dirección para tu vida? La fuente es Dios mismo. Quiere decir que si Dios te dijo a ti en intimidad que hagas esto, que hagas lo otro, pero alguien que dice que es profeta o que tenga la unción profética o que suelte algo ahí para tu vida, te va a hacer dudar de lo que Dios ya te dijo. Nunca la palabra profética es para poder decirle a alguien qué hacer y qué no hacer. La palabra profética lo que hace es confirmar lo que ya Dios dijo a tu corazón. Nunca andes caminando. Hay gente que no se mueve si no es, ay no, es que voy a buscar al profeta a ver qué me dice. No te estoy diciendo, la Biblia dice que el que honra a profeta, honra de profeta tendrá. La Biblia dice, la Biblia declara que escuchemos la dirección profética, pero eso lo que viene a hacer es confirmar lo que ya Dios te dijo. Porque muchas personas han abusado. ¿Qué características tiene un verdadero profeta de Dios? Para empezar, para que alguien sea profeta, necesita tener un recorrido con Dios. Nadie que tenga un año de convertido a Cristo va a decir que es profeta. Un profeta es una persona que ha sido procesada por Dios en el camino, que es una persona madura, con evidencias y con frutos del Espíritu de Dios en su vida. Un profeta está llamado. ¿Para qué está llamado un profeta? Veamos, si usted quiere, anote por favor, puede anotar las características de un profeta. Un profeta, entonces dijimos que es una persona que es procesada, madura, tiene conciencia espiritual. No está jugando a la iglesita. Un profeta de Dios no está viendo qué le sale o qué no le sale. Él no está inventando o ella no está inventando. Son personas que están determinadas a seguir hasta el último paso, agarrados de Jesús. Están dispuestos incluso a dar su vida por la causa de Cristo. ¿Qué características tiene el llamado de profeta? ¿A qué es llamado un profeta? Un profeta es llamado a edificar el cuerpo de Cristo a través de la enseñanza y a través de la formación de la palabra. Entonces nadie puede decir soy profeta solo porque a Dios en ese momento tuvo misericordia. No había nadie más a quien usar. Te usó a ti, se cumplió la palabra y después tú andas hinchado. Así el ego se te subió. El profeta es llamado a poder cumplir un ministerio de formación, de entrenamiento para el pueblo a través de la palabra. El profeta tiene un llamado de enseñanza. El profeta te educa. El profeta te establece en tu espíritu. El profeta también te corrige. El profeta también está llamado a activar los dones de Dios en tu vida. El profeta está llamado a traer revelación fresca del corazón de Dios al pueblo. El profeta está llamado a poder desatar los diseños del cielo aquí en la tierra. Incluso un profeta
No se puede mover por mucho que Dios lo use. No se puede mover por sí mismo. El profeta que tiene revelación y sabe de que Dios lo mandó, tiene que estar sujeto bajo la autoridad de un pastor o bajo la autoridad de un apóstol. No se puede disparar. Porque si el profeta se dispara, corre el riesgo de desviarse, de distorsionarse, y después entra en lo que nosotros hemos conocido de todos los relajos que arman. Porque hay muchos que creen que porque Dios los usa, ya no necesitan al pastor o a su cabeza. No, andan del timbo al tambo y del marañón al mango como virotes solos. Moviéndose, ¿saben qué termina ese tipo de profeta? Moviéndose por dinero y por ver qué consigue. ¿Cuántas veces Dios a mí me ha revelado estrategias para el ministerio y jamás, una que no me lo va a permitir? Porque este hombre ahí donde lo mira usted, suavecito, pero es yuca. Él sabe lo que es ser cabeza. Jamás he venido yo a querer imponer lo que yo le digo. Amor, fíjate que el Señor me mostró esto. Y ¿qué decimos? Sí, mira, esto, pero hay que hacer esto y esto y esto y esto. Los profetas traen diseños de Dios a la tierra. El profeta enseña, el profeta educa, el profeta, pero también suelta palabra cuando Dios tiene que soltarla. Yo recuerdo hace algún tiempo atrás, una vez, una persona con un llamado muy lindo aquí en la ciudad, conocida, me llamó y me dijo: la estoy llamando porque Dios me dijo que usted me va a dar una palabra profética. Y le digo: no, yo no tengo ninguna palabra para usted. Puedo orar por usted, pero a mí no me ha dicho nada el Señor. Porque me llamó así: usted tiene una palabra profética para mí. Y yo entiendo que también esta es la mejor palabra profética que puede existir. La palabra profética más segura que podemos tener nosotros es esta. Y si nosotros nos apoderamos de esta palabra, nadie se va a perder. ¿Cuántos profetas ahí dice que profetas andan diciéndole a los matrimonios: mire, el Señor dice que usted ya no va a pertenecer a esa iglesia? ¿Cuántos han sido movidos y sacados de los ministerios porque vino alguien, entre comillas, profeta, y le dijo: ¿sabes qué? El Señor me muestra que perteneces a mi iglesia, o el Señor me muestra que tienes que ir a tal lugar. Mira, si el Espíritu Santo es quien te habla a ti, ten paz y haz lo que Él te dice. Pero si es manipulación de una persona, tú no lo puedes aceptar. Pero si el Espíritu Santo trae paz a tu corazón y el Espíritu Santo sabe que ese movimiento va a ser de bendición, va a traer paz a tu familia, va a traer bendición a tu casa, entonces es de Dios. Pero tú no te puedes inducir por lo que otro te dijo, cuando ya Dios te tiene en un lugar, cuando ya Dios te dijo lo que tenías que hacer, cuando ya Dios te dio dirección a tu vida. Una vez nosotros conocimos un matrimonio, allá anda el pobre hombre hasta el día de hoy. Le estoy hablando de 20 años atrás. Allá anda como virote solo. Porque llegó una disque profeta y le dijo a la esposa de él: Dios dice que te tiene un marido nuevo, que te tiene un hombre nuevo. O es que el profeta o la profeta era inmadura y no procesó lo que Dios le quiso decir. A lo mejor Dios quería transformar el corazón del hombre y hacerle un hombre nuevo. Pero la mujer, que era más inmadura que la profeta o el profeta, dice que le dio la patada al hombre y le dijo: ya no, Dios dijo que ya vos ya no sos mi marido, que Él tiene un hombre nuevo para mí. ¿Dónde usted va a ver que una palabra profética se va a contradecir con la palabra? Jamás. Toda palabra profética que usted reciba, pásela por la palabra de Dios. Si está acorde a la palabra de Dios, entonces es de Dios. Si se distorsiona, eso no viene de Dios. También recuerdo en una oportunidad cuando una jovencita vino donde mi esposo y le dijo: quiero, pastor, que ore por este muchacho que yo quiero que sea mi esposo. Yo quiero que ore porque él va a ser mi esposo.
¿Y qué cree usted? El hombre era casado. ¿Cómo yo voy a orar solo porque una jovencita se le metió en la cabeza que se enamoró? Yo me enamoré de él, dice. Dios no va a contradecir su palabra. ¿O cómo yo voy a ir donde usted a decirle: es que fíjese que Dios me reveló que usted me tiene que regalar un carro? Es que Dios me reveló que tiene que darme. No, si Dios pone en su corazón hacerlo, que sea Él, pero no yo manipulando su vida. Usan el nombre de Dios para manipular y para poder torcer lo verdadero de Dios. Por eso es que hay mucha gente que hoy no cree en lo profético. ¿Por qué? Porque cayeron en la trampa de gente que no fue educada ni formada, que se llamaron profetas a sí mismos. El papel de un profeta es muy delicado. Para empezar, usted tiene que ver si ese profeta está sujeto bajo la autoridad de alguien. Si usted conoce uno de esos deambulantes ahí en la calle y dicen que es profeta, y usted le pregunta: ¿quién es tu cobertura? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es tu apóstol? No, yo sola. Inmediatamente póngale una X, porque ese perverso o esa perversa le pueden sacar las fichitas y ni cuenta se va a dar. Tiene que ser un hombre de una mujer y un hombre de ministerio, de llamado de la palabra. Tiene que ser una persona procesada, madura, una persona que dé testimonio, como decíamos al inicio, del carácter de Cristo en él o en ella. Y luego tenemos el don de profecía. Vaya conmigo, por favor, a primera carta de Corintios, capítulo 12, del verso 4 al verso 6. El don profético. Primera de Corintios 12, del 4 al 6. Ahora bien, dice Pablo, hay diversidad de dones. Mire, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios. Vea usted que no es igual ministerio que dones. También hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. 7. Pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sáltate del número, sí, sigue, el 8 hasta el 11. 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. 10. A otro el hacer milagros, a otro, ¿qué dice? Profecía. A otro el don de profecía. ¿Cómo opera el don de profecía? Igual. El don de profecía tiene que tener características. El don de profecía es para exhortar, para edificar y para consolar. Si esa profecía dada a través del hombre de Dios, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene un don profético a un llamado de profeta? Es que el don profético va a fluir esporádicamente cuando el Espíritu de Dios lo ordene. Es cuando esté en una atmósfera de gloria, que está listo para recibir, o mientras ora recibe una palabra y la suelta. Pero el profeta carga la unción profética permanentemente. La puede dar de una manera a través de la palabra o a través de la inspiración. En medio de la profecía o de la palabra profética puede desatarse una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de ciencia? Es poder revelar acontecimientos pasados de una persona o de un lugar. Es como que yo venga y te diga: Dios me muestra que cuando tú eras un niño o una niña, pasaste por esto, y Dios comienza a revelar tu vida a mí
¿Con qué deseo? No para que yo te menosprecie, no para que yo me aproveche de tu debilidad, sino para que te ayude a restaurarte, a levantarte y a posicionarte en el lugar donde Dios quiere llevarte. Entonces, por medio de la profecía puede surgir una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría. ¿Qué es una palabra de sabiduría? Es que Dios te revele algo del futuro de esa persona, que Dios te alerte de algo. Mira, Dios me mostró por medio de un sueño, ¿verdad? O en un mover profético, que te cuides porque puedes tener un accidente. ¿Con qué objetivo? No para que entres en miedo, sino para que tú prevengas esa situación. Entonces, la diferencia entre uno que tiene el don profético a uno que tiene el llamado de profeta es que el que tiene el don profético no necesariamente puede tener un cargo importante dentro de la iglesia. No es un predicador, no es un maestro de la palabra, no es un evangelista, no es un pastor, no es un apóstol, no tiene un don de enseñanza, simplemente es un cristiano que ha crecido, pero como tiene una vida y una relación con Dios, entonces Dios fluye a través de él. Primera de Corintios 14 del 4 al 5. Primera carta de Corintios 14 del 4 al 5. Dice Pablo: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica a la iglesia. Así que, dice Pablo, así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más, ¿qué dice? Que profeticéis. El don de profecía y la unción profética es para todo el pueblo de Cristo. Diga conmigo: yo puedo ser ese canal por medio del cual hable Dios. Usted puede ser ese canal, ese instrumento que Dios use para soltar una palabra profética, ya sea por el manto que cargamos todos profético, o por la unción profética de Cristo en nosotros, o por el don profético que puede fluir a través de usted. Y dice Pablo que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, que habla en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. La profecía siempre será para edificación, no para destrucción de nada. ¿Por qué? Porque Dios no destruye, porque Dios no divide, porque Dios no confunde. Si te dan una palabra profética que lo que hizo fue que tú entraras en temor, que lo que hizo fue que tú entraras en duda, que lo que hizo fue que tú entraras en confusión, no es de Dios. Deséchala. Deséchala. Siempre debes de ver el vaso de donde viene esa palabra. ¿Cómo yo te voy a ir a profetizar algo de Dios si mi vida anda torcida? Si no soy un testimonio vivo del carácter de Jesús, si no tengo testimonio delante de mi familia, delante de mis amigos, delante de mis vecinos. Está fuerte esto, pero es necesario que la iglesia conozca esto que estamos viviendo hoy en día. Y ya vamos finalizando. Repito, ¿qué propósito tiene la profecía? ¿Cuál es el propósito de la profecía? Número 1 es dar estabilidad al pueblo de Dios. Porque la Biblia dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Véalo bien, compruébelo. ¿Para qué sirve? Para estabilizar la vida espiritual, es traer estabilidad al pueblo. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Mire usted la relación entre profecía y ley. Cuando habla de ley, la Biblia habla de su palabra. Esa profecía tiene que estar ligada a la palabra de Dios.
Dice que sin profecía, o sea, sin palabra, el pueblo se desenfrena. Es necesario entonces que dentro de los ministerios haya una activación profética permanente. ¿Para qué? Para evitar que tu vida se desvíe, para que no caigas en las trampas del enemigo. El propósito entonces de la profecía es evitar que el pueblo se desenfrene. También afirma la fe del pueblo, pero sobre todo la profecía siempre va a buscar darle la gloria a Dios. La profecía, el don de la profecía, el espíritu de la profecía, el llamado profético, no es para que yo me hinche, no es para que yo me ensoberbezca, no es para que yo me crea la gran cosa, que me crea más que ustedes. La profecía no es para mi ego personal. La profecía es para dos cosas. Número uno, darle toda la gloria a Dios. Y número dos, edificar el cuerpo de Cristo. Si tú ves que esos requisitos no se cumplen, entonces esa persona anda buscando otra cosa, menos darle gloria a Dios o menos edificar el cuerpo de Cristo. Porque hay gente que solo porque Dios la usó una vez y se cumplió la palabra profética, y otra vez y se cumplió la palabra profética, entran en soberbia, en arrogancia, y ya después nadie les puede hablar. Hermana, fíjese que queremos que vaya a orar. Si me mandan a traer en taxi voy, si no, no. Así que el don de la profecía es para darle gloria a Dios y para bendecir al pueblo. También la profecía prepara al pueblo para recibir milagros. La profecía también es para revelar el corazón de Dios al corazón del hombre. La profecía nos impulsa a alinear nuestro corazón al propósito de Dios y para permanecer hambrientos de la presencia de Dios. ¿Qué hago, pastora, para que Dios me use con esa unción profética? ¿Cuántos quieren que Dios los use con una unción profética? Qué poquitos. ¿Cuántos quieren que Dios los use con una unción profética? Que usted pueda ir donde su vecino e ir ungido, e ir inspirado por Dios, ir lleno del Espíritu Santo y decirle: vecino, vengo a orar por usted porque Dios lo va a sanar hoy. Vengo a orar por usted porque Dios lo va a libertar hoy. Vecino, vengo a predicarle la palabra de Dios porque Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Recuerde que ya le dije que la profecía no es solamente para decir: he aquí el Señor te dice. Es también para poder establecer el reino de Dios donde quiera que usted vaya. ¿Qué hago? Número uno, debo de estar hambriento, sediento por Dios. Dios no va a usar a nadie para que hable en su nombre si usted no le muestra hambre y pasión a Dios por él. ¿Cuántas veces hay gente que dice: Señor, úsame, pero ni siquiera ora? Señor, úsame, pero ni siquiera le gusta venir a la iglesia. Señor, úsame. Dios quiere ver en su pueblo hambre, pasión, determinación por Él. Lo primero que tienes que estar es desesperado por Dios, buscar su presencia, orar, para que Dios pueda decir: este vaso me es para gloria. Este vaso me es para bendición de mi pueblo y para gloria de mi nombre. Número dos, debo de rodearme de adoración. Hoy es una buena mañana. El Señor me hablaba en esta madrugada mientras oraba en Johan y me dijo: dile a Johan que es tiempo de sacar cánticos nuevos nacidos de mi corazón.
que yo les he dado un don, que yo les he dado el espíritu mío. Has dormido, dice el Señor, lo que yo había puesto en ti, hijo. Tienes que volver, dice el Señor, porque van a haber sonidos nuevos que van a servir para edificar a mi pueblo. Porque mientras tú, dice, comienzas a entonar los sonidos del cielo, mi pueblo será promovido. Habrá mover profético, habrán milagros, habrán, dice el Señor, la unción profética. El Señor también me dijo: diles que los quiero los sábados encerrados aquí buscándome. Que los quiero los sábados encerrados aquí buscándome. Y que mientras estén, no vienen a ensayar una nota, van a venir a buscar el corazón de Dios y van a venir a buscar su presencia. Porque mientras aquí estén ustedes, ese día va a ser derramada la gloria de Dios. Y Dios les va a dar cantos nuevos, Dios les va a dar cantos propios. Y dice el Señor: no solamente de tu boca responsabilizo, dice el Señor, a todo el ministerio de alabanza y adoración, para que busquen mi corazón, porque yo quiero llevarlos a una nueva dimensión de fe. Quiero revelarme a sus vidas, dice el Señor. Una vez que yo tenga hambre y sed dispuesta, yo necesito elevar mi adoración, buscar a Dios. La adoración es la plataforma más poderosa para que el espíritu de profecía se mueva. ¿Por qué? Porque la adoración toca el corazón de Dios. Número 3, debemos ayunar una vez a la semana por lo menos, y debemos orar y tener una comunión con Dios. Siguiente, debemos de procurar que la iglesia viva en armonía, en amor y en unidad. Ya no podemos seguir. Yo quiero que te pongas en pie en esta hora. Ponte sobre tus pies. Dios está dispuesto a usar todo aquel vaso que se dispone. La unción profética no es solamente para el apóstol, no es solamente para las autoridades de gobierno de esta casa. La unción profética está disponible para todo aquel que quiera dejarse usar. Recuerde que hablar de la unción profética es hablar del Espíritu de Jesús, es hablar del Espíritu Santo moviéndose en usted y a través de usted. Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios.